puesto que creo yo que cuando lo analizamos, todo lo que existe, hermanos, y ahorita lo vamos a ir comprobando poco a poco con la palabra de Dios, todo lo que existe es por Dios, por Cristo, y Él es perfecto, amén. Él es ordenado, repito. Y entonces todo el universo, hermanos, funciona como una maquinaria de reloj. Todo el universo, incluso usted y yo, amén, todos nosotros incluso funcionamos como una maquinaria de reloj. De hecho, la Biblia así nos dice, ¿no?, que la vida del ser humano es un don, es un regalo de Dios. Y cuando Él quiere, da la vida. Y cuando Él quiere, quita la vida, amén. Así que, por más que nos queramos excusar de nuestra supuesta libertad y libre determinación en las decisiones que hacemos, hermano, pues delante de Dios y delante de su soberanía no somos nada, amén. Así que entramos en el orden de Dios, y la cita bíblica, la cita base para esta serie es 1 Corintios 14:33. Ahí está la Reina Valera versión 1960, que dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero mire la traducción en el lenguaje actual, que es una versión distinta. Me agrada más lo que dice ahí. La versión en el lenguaje actual, 1 Corintios 14:33, lo lee así: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Después vamos a ver el orden en la iglesia, amén. Pero bueno, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, amén. Así que creo yo que lo que a Dios le gusta, nos gusta a nosotros, amén. Porque si no nos gusta lo que a Dios le gusta, nos convertimos en enemigos de Dios, nos constituimos en enemigos de Dios, amén. Así que si a Dios le gusta el orden, hermano, a usted le debe de gustar el orden, amén. Si a Dios no le gusta el alboroto, a usted tampoco le debe de gustar el alboroto. Sin embargo, en el camino, hermanos, vamos aprendiendo muchas cosas, amén. Recordemos que el pecado y el mundo nos intentan sacar del orden de Dios, y es un completo trabajo el estar intentando nosotros regresar al orden de Dios. Este es un trabajo continuo, amén, que debemos de tener, de entender, hermanos. Y por lo tanto, en la semana anterior o en las semanas anteriores que veíamos sobre los pecados de la carne, hermanos, muchos de los pecados que tienen que ver con nuestro prójimo tienden a clasificarse dentro del desorden: pleitos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías. ¿Se acuerdan? Eso, hermano, está en el desorden. Por eso Dios determina en su palabra estrictamente qué es lo que se tiene que hacer con este tipo de personas que están actuando en la iglesia de tal manera. Así que bueno, mire, la introducción a la serie, le voy a dar nada más esta breve leída a lo que dice Gerardo. ¿Cuál Gerardo? No sé. Yo estuve investigando sobre las leyes del universo y me encontré un video en YouTube, y el autor del video, el conferencista, citaba a Gerardo. Pues sabe. Pero Gerardo dice aquello: mire, lo que más nos cuesta aceptar es que el universo tiene un orden perfecto. Sin embargo, detrás de todo fenómeno hay una ley que lo rige. Toda ley física del universo o de los seres humanos se reconoce por el resultado. Si te pasa la luz roja de un semáforo, ya sabes que hay una sanción. Si saltas de un tercer piso, pues te fracturas o te matas, amén. Así que hay una orden, hay una ley, hay un principio en el universo, leyes que no se pueden hacer nada. Y yo lo lamento por esta nueva generación, amén, que algunos los han identificado como millennials o generación X o no sé qué, que ellos quieren cambiar muchas de las reglas o muchas de las leyes. De hecho, pelean por una nueva constitución, por ejemplo, en Chile, en Venezuela, en Cuba.
ya se han hecho nuevas leyes porque a este tipo de personas no les gustan las leyes que hay. Y ustedes ya se dan cuenta que este tipo de generación, hermanos, muchas de las veces incluso atenta contra las leyes de la biología. Y ya sabes en qué sentido me voy inclinando, ¿no? O va mi pensamiento inclinándose. Este tipo de personas, hermanos, yo digo caprichosas, intentan cambiar las leyes a su manera o intentan al menos ignorarlas, pero aunque una ley tú la desconozcas, hermanos, de todos modos, si la infringes, eres culpable. Amén. Aunque tú infrinjas la ley, aunque tú la desconozcas, perdón, pero si la infringes, eres culpable de saltarte esa ley. Así que este tipo de pensamiento, hermano, de aquellos caprichosos que quieren cambiar las leyes, los principios, las reglas, a veces se quiere meter dentro de la congregación, hermanos, dentro de la iglesia. Y traemos un argumento de que Dios es amor y por lo tanto no creo que haga esto. O Dios es amor y no creo que pida esto. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios no cambia, que no tiene sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, su palabra, hermanos, su palabra permanece para siempre y nosotros somos los que de alguna manera hemos sido engañados, traemos como que un chip medio infectado por el mundo, por los placeres de la carne, por el pecado, hermanos, por los pensamientos ensombrecidos por el enemigo, y queremos, repito, venir a la congregación y comenzar a vivir a nuestra propia manera. Un ejemplo se los digo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de la expulsión de los que causan división. Amén. Muchos de nosotros decimos, no, es que pobrecito, amén. ¿Se acuerda? Ya lo hemos visto. Pero la Biblia sí lo dice: aquel que cause división después de una o dos amonestaciones, deséchalo. Amén. Pero repito, nos infectamos con ese pensamiento y decimos, no, pero pobrecito, pero no, pero mira, sí, pastor, si le damos otra oportunidad. Amén. Entonces recordemos, hermanos, que repito yo, Dios da un orden en el universo y Dios da un orden en la palabra de Dios. Y por lo tanto, Él es el autor, Él es el legislador. Él es ese Dios eterno, sabio, fiel, hermanos, que puede omniscientemente, que ve todo, que sabe todo, que conoce la historia, hermanos, antes de que nosotros la hagamos, la historia, Él ya conoce el futuro. Por lo tanto, Él en su palabra y en su sabiduría ha determinado, hermanos, ciertas leyes a las cuales nosotros tendremos que aferrarnos y tendremos que cambiar y tendremos que, dice la Biblia, despojar de esa vana manera de vivir y de ese pensamiento entenebrecido. Amén. Así que, repito, nosotros somos los que tenemos que amoldarnos, hermanos. Y Dios, escuche usted, luego lo vamos a estar viendo con mayor detalle, pero en esta serie se va a mencionar mucho: Dios llama al orden. Dios llama al orden. Al orden, amén. Es una serie, la número 1 esta es bien complicada, pero bueno, a ver cómo me fue. Pero van a ser lecciones, hermanos, muy fuertes, y dijera por ahí, ¿verdad? Si usted no se sienta aludido ni señalado, amén, no se sientas aludido ni señalado, pero tendremos que regresar al orden, hermanos. Así que el sufrimiento, hermanos, el sufrimiento nos hace conscientes, escuchen, de que hemos roto la ley. Si meto la mano al fuego me quemo. El dolor ahora evita que vuelva a meter la mano al fuego. Así que si me voy, me dan un ticket una multa por excederme el límite de velocidad, en el federal, en el sistema federal, si es una multa federal, vale cerca de 5,000 pesos, ¿verdad? La última vez que me detuvieron, eso me andaban cobrando. Pero bendito Dios que el Señor tuvo misericordia y no pasaba eso. Pero 5,000 pesos me dijo el federal que cuesta ahora una multa federal, hermanos. Entonces lo que dijo el federal me dijo fue para que
la especie, dice, para que entiendan que no es un chiste el andar corriendo a 140 que iba yo, a 140 kilómetros por hora, y me dijo, menos con tu familia. Y yo dije, gracias, Bueno, entonces, hermanos, el sufrimiento en el mundo, el sufrimiento de nuestras vidas, hermanos, también es un medio por el cual Dios nos va moldeando. Amén. Y recuerda usted que hay una teología herética que quiere satanizar a el dolor o el sufrimiento. Hay una herejía que dice, tú eres un hijo de Dios, tú no puedes estar enfermo, tú no estás diseñado para esto, tú eres diseñado para volar sobre las alturas, tienes alas de águila, y comienzan ahí a darnos una serie de terapia mental. Sin embargo, hermanos, usted nomás lea Job para que entienda bien lo que se trata del sufrimiento y el objetivo del sufrimiento para la vida del creyente. Así que el sufrimiento, hermanos, también nos hace conscientes de esa ley. Amén. Si yo estoy violando la ley de la alimentación o dicen en otra iglesia, ¿verdad?, la gula, véame, voy a sufrir de hipertensión, voy a sufrir de diabetes, voy a sufrir de ¿qué más? Colesterol alto, colesterol bajo, y que los triglicéridos y que la no sé qué tanto. ¿Por qué? Porque yo estoy rompiendo, hermanos, una ley que Dios ha establecido para mi vida y para la vida de los seres humanos. Amén. Si usted constantemente está, no sé, haciendo algún desorden, entonces de repente Dios dice, a ver, ¿cómo te llamo al orden? A ver, ¿cómo te llamo al orden? A ver, por este lado sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Así que va a estar esa serie media así de que nos va a jalar las orejitas, hermanos. Pero entienda, mire, la palabra de Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere que nosotros suframos. Vea lo último, la sabiduría es obtener resultados sin daños colaterales, hermanos. Amén. Y Dios nos ha instruido de un almanaje perfecto de sabiduría para evitar los daños. Amén. Dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Ay, Dios, pero en vez de hacer eso, hermanos, queremos andar como dice un viejo cantante del mundo, a nuestra manera, ¿verdad? A mi manera. Yo quiero vivir a mi manera, yo quiero andar a mi manera, y quiero conocerte, Dios, y alabarte y cantarte y predicar a mi manera, pero no es así, hermanos. Dios llama al orden. Amén. Amado Señor, en esta tarde en tus manos ponemos nuestras vidas. Te pedimos que tu palabra, Señor Dios, nos traiga luz. Acércanos, amado Salvador, al conocimiento tuyo. Acércanos cada día más, Padre Celestial, para llegar a la estatura del varón perfecto, a esa medida, Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Ayúdanos, Padre, que la imagen de Cristo en nuestras vidas sea el objetivo, Padre Celestial, de nosotros, que queramos, que anhelemos, Padre mío, parecernos más a Cristo, en el nombre de Jesús. Bueno, pues, número 1, el orden de Dios, y vea ahí mismo cómo se contrapone, Dios de orden. El orden de Dios, un Dios de orden, que parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. El orden de Dios y un Dios de orden, hermanos. Así que empezamos. El mundo en el que vivimos está sumido en el desorden. A pesar de que Dios lo estableció en orden y armonía, ahorita lo veremos, el pecado generará siempre desorden y alboroto. Y vea, ayúdeme a reflexionar esto. Existen personas desordenadas. Existen políticos desordenados, amén. Políticos que traen unas ideas, unos rollos y empiezan a legislar y hacer leyes. El político que trae un amante, 4 mujeres, 8 acá y 2 allá, y entonces después dice el matrimonio para que no sirve. Y empiezan a legislar conforme a sus propios deseos y concupiscencias, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que trae al mundo, hermanos? Un político desordenado, a un país, a un pueblo. Muchísimas calamidades, y usted ya lo ha visto en la historia. Hitler, Lenin, Stalin, un montón de gentes, hermanos, de personas que con el poder, con la autoridad, hermanos, que el pueblo o Dios más bien les ha conferido, ellos en su error y en su engaño legislan al pueblo. Si usted recuerda,
hay un libro de hace 2 sexenios en México, un presidente que dice que ordenaba ejecutar o ordenaba, hermanos, que el ejército o los federales intervinieran a algún narcotraficante estando ebrio. En toda su extensión de la palabra borracho, hermanos, este presidente decía, sí, vayan allá. Imagínense, ¿no? México sumido en miles y miles de muertos en un sexenio que se le conoce el sexenio del horror o de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Bueno, pues simple y sencillamente son políticos desordenados. Existen empresarios desordenados, corruptos, que hacen cohecho, que roban, hermanos, que cometen fraudes, que hacen daños a la naturaleza, amén. Un desorden de empresarios y sus consecuencias. Existen personas desordenadas también, amén. Personas que no son puntuales, personas que no son amables con los vecinos o con sus amigos, sus hermanos, personas que no saludan, pasan, amén, por un lado y te trillan y ya se cuenta que no pasa nada, hermanos. Bueno, simple y sencillamente, hermanos, simple y sencillamente nos dan a entender que estas personas, que este tipo de personas, hay un desorden en sus vidas, hay algo que no está ajustado, hay algo que no está ordenado, y por lo tanto a Dios le importa también que tú estés en el orden. Existen padres desordenados, amén, existimos padres desordenados. En la semana que estaba ya pensando en la serie, ya estaba masticando los pensamientos, me acordé que me había prometido en enero, en diciembre y enero, cuando uno hace promesas, ¿se acuerdan? Me había prometido ser cuidadosos donde pongo mis zapatos. Y aquí me voy a descubrir, ¿verdad? Me había prometido ser cuidadoso donde pongo mis zapatos, y en los primeros meses, semanas, yo creo, mi esposa me vio allá poniendo en el lugar A, poniendo los zapatos, en el B, poniendo los tenis y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, me volteo a ver y que voy viendo todo un desastre, digo, ay, Señor, otra vez me equivoqué, ¿verdad? Y me había prometido también, dentro de lo ministerial, me había prometido grabarme citas bíblicas. Si usted sabe, y si usted ya me vio, si no aquí me voy a descubrir, yo tengo un problemita. Digo la frase de la Biblia, pero no digo la cita. ¿Sí se ha fijado? Amén. Entonces yo dije, Señor, tengo que mejorar esto, ¿cómo le hago? Y en las promesas, las emociones, las uvas y todo este rollo de diciembre y enero, yo dije, tengo que aprenderme. Y me iba a correr, hermanos, allá al campo, iba aquí con la mente corriendo y grabándome textos con la cita bíblica, ¿verdad? Pero bueno, véanme, aquí estoy igual, no pude. Entonces, hermanos, y habemos papás desordenados, mamás desordenadas, amén. Hay hijos desordenados, amén, que no se meten a la compostura, que no se meten al molde, ¿verdad? Que intentan a cada rato salirse del control y salirse del orden, hermanos. Existen esposos, ¿cómo se dice? Desordenados, y mujeres, esposas desordenadas también. Ay, Señor, existen miembros de la iglesia ordenados y hay miembros de la iglesia desordenados. Unos miembros, amén, propositivos, ayudando al pastor, ayudando a la visión de la iglesia, empujando, impulsando, y otros al revés, todo lo contrario, amén. Me recordó una imagen en la escuela que nos ponían del trabajo en equipo, amén, y ponían una carreta con unas cuerdas y unos jalando cuesta arriba, amén, y otros en el equipo jalando cuesta abajo, hermanos, y es igual también, amén. Es igual también en la congregación. El domingo pasado, amén, dijimos reunión de varones, y desde la pandemia o antes de la pandemia, en marzo, no habíamos tenido una reunión de varones, y de seguro algunos de nosotros comenzamos a decir, no hay reuniones de varones, no nos atienden, no nos llaman, no nos juntamos, no convivimos, no hacemos. Y bueno, y cuando tuvimos la reunión de varones, ¿qué creen? No vinimos. 4 vinimos, 4 o 5, con el pastor 5. 4 hermanos varones vinimos, hermanos. Y los demás,
No lo sabemos, ¿no? Y esto para el que se prepara, hermanos, ¿qué cree? ¿Que es un aliciente o es una decepción? Aquel que estuvo tal vez 1, 2, 3, 4 horas estudiando el tema, hermanos, preparando, imprimiendo, buscando en un diccionario, buscando en el otro, un comentario bíblico, acá arriba, allá, y que no haya venido. Eso es complicado, ¿ven? Así que eso es lo más mínimo, ¿no? Pero hay otros miembros más pesados, amén, más complicados, que duelen más, que lastiman más, amén. Pero bueno, Dios nos llama al orden, amén, hermanos. Y también existen ministros, también, amén, desordenados. Ya lo hemos visto, existen ancianos, pastores, misioneros, maestros, evangelistas que no se meten al orden, aunque digan que representan a Dios, aunque digan que enseñan a Dios, no se meten al orden. Y Dios, ¿qué dice la palabra? Es un Dios de orden, amén. Me gustó lo que dijo el pastor, el hermano Salvador el domingo. 21 años, si no me equivoco, con su único pastor. Amén. Eso habla muchísimo de un siervo, amén, de una persona. Eso habla muchísimo. Bien, hermanos, así que número 1, la creación, hermanos, es llamada al orden. Vamos a Génesis 1, capítulo 1. En el principio, la palabra original principio es Bereshit, del cual viene el nombre de Génesis también. Amén. En el principio Bereshit creó. La palabra creó viene del original hebreo, bara. Y ahorita vamos a ver qué significa bara. En el principio Bereshit creó Dios Elohim los cielos y la tierra. El verbo bara significa crear algo de la nada. Escuche bien, por favor. Crear algo de la nada, mostrando el poder de Dios y la actividad creadora de Dios. De la nada, Dios puede, Dios tiene el poder de crear de la nada. Él llama a las cosas como que si no son, las llama a la existencia, amén. Y por lo tanto, ahorita lo veremos, pero también hay una doctrina herética, hermanos, que usted le dicen, tú habla y verás cómo suceden las cosas. No, la Biblia no lo enseña. El único que tiene el poder de crear de la nada es Dios, amén. A Dios nosotros le pedimos, a Dios nosotros le rogamos que Él haga por nosotros. A Dios, si está en su fidelidad y en su misericordia, le decimos, Señor, ¿puedes sanar a mi hijo, a mi hija? Pero no es que yo me agarre hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y ya voy a crear porque soy Jehová Junior o nada por el estilo, amén. Entonces la Biblia no enseña eso, hermanos. Dios, el Señor, es el único que tiene el poder porque Él es Dios, amén. Vamos a Hebreos 11:3 para afirmar un poco más lo que estamos hablando. Hebreos 11, versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, escuchen, por la palabra de Dios. Y ahí viene, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces usted voltea hacia donde vea el universo, las estrellas, el sol, la tierra, el agua, todo lo que usted vea, hermanos, fue hecho de la nada. Amén. Dios llamó, hermanos, por medio de la palabra y fue hecho. Romanos 4:17, por favor. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios que adoramos, amén. Ese es el Dios, hermano, repito, que usted y yo adoramos. Entonces, hermanos, con esto nosotros debemos de estar dimensionando a nuestro Dios. Y no hay mente que pueda estudiar a ese Dios. No hay mente humana que pueda completamente conocer a ese Dios, hermanos, porque nuestra mente finita intenta acercarse a un Dios infinito, hermanos, amén. De la nada el Señor con su voz
tiene el poder de crear. E imagínense a Júpiter, por ejemplo, que es de los planetas más grandes de nuestro sistema solar, y que darle la vuelta, no sé cuántos años nos daría darle la vuelta a Júpiter, años. En la Tierra son 365 días, es un año, ¿men? 365 le damos la vuelta al mundo. Pero a Júpiter ocupamos años para darle la vuelta a esa masa. Entonces, imagínense, de la nada el Señor llamó ahí, dijo Júpiter, y apareció Júpiter. Es impresionante. Amén. Dios es la fuente de toda explicación de la realidad y la fuente de todo lo que existe. Por lo tanto, en Dios y en su revelación, la Biblia, encontramos las respuestas a las más grandes preguntas de la vida y un testimonio claro de la grandeza de Dios. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? La respuesta es Dios. Amén. ¿Y se imagina a un Dios desordenado, hermanos? ¿Se imagina a un Dios así como yo? Desordenado, completamente desajustado, desequilibrado. Imagínense creando al universo ese Dios desordenado, ese Dios que no se mete al orden, ese Dios que juega, que payasea. Imagínense los problemas, las constelaciones chocando un agujero negro con otro, una estrella, una galaxia con otra y haciendo un desorden. Sin embargo, hermanos, Dios es ordenado, amén. Y Dios, hermanos, completamente todo lo creó en orden, perfectamente en armonía. Un paso a otro paso, un paso a otro paso. Y esta no es una lección cosmológica, es decir, que intenta explicar dentro de la teología el origen del universo. No nos vamos a adentrar hacia esa área que es fascinante, pero no es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo es ver a un Dios ordenado, amén. Y el primer paso que Dios hizo para nosotros es crear un universo perfecto, un universo que ha sido ordenado, hermanos. Y ahora recuerde que a Dios le gusta el orden, y cuando hay desorden actúa con rigor para quitar todo desorden. Aquí hay un ejemplo: la rebelión de Satanás muestra una ejecución inmediata, la expulsión, porque la rebeldía da a luz caos y desorden. Entonces usted vea cómo en el cielo, hermanos, cuando Satanás se rebeló con todos sus ángeles, usted vea cómo Dios inmediatamente, ¿qué hizo? Lo mandó a otro lugar, lo expulsó. Amén. ¿Usted cree? Y de repente algunos ángeles no le han de haber dicho a Dios: Señor, pero ¿por qué a Satanás lo avientas para allá, ¿verdad? No, pobrecito, aquí dale chance, dale. Dios, ámalo, mira, ámalo. No, Señor, es que Dios sabe, hermanos, que cuando hay rebelión va a haber caos y va a haber desorden. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Adán y Eva? Dios los expulsó, ¿sí o no? Amén. Dios los expulsó. ¿Se acuerda lo que vimos del que causa divisiones? Vean cómo hay una armonía perfecta en la Biblia, hermanos. Amén. Cómo hay una armonía perfecta en la Biblia. Dios también determinó, por haber desobedecido, por haber metido la maldad, la rebelión a este mundo, hermanos, Dios determinó expulsar a Adán y a Eva de el Edén. Así que, hermanos, cuando estamos sin Cristo, de la misma manera, hay desorden, hay superficialidad, hay vaciedad y hay una ausencia de valor. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo hablaba de aquellos demonios que salen cuando la casa está barrida y está limpia? Amén. Dice que regresan y bueno, pues ponen la cosa peor, ¿no? Por lo tanto, hermanos, cuando estamos sin Cristo también opera lo mismo. Así como Dios, hermanos, antes de que creara todas las cosas aquí en la tierra o en el universo, hermanos, dice en Génesis que la tierra estaba desordenada, ahorita lo veremos. Y por lo tanto también esa es una alegoría como estaba nuestro corazón sin Dios. Amén. Un corazón desordenado, un corazón vacío, un corazón sin sentido, hermanos. Y vino Cristo, hermanos, y en el Señor Jesucristo comenzamos al orden. Dios comienza a llamarnos al orden. Dios comienza a tratarnos de quitar
toda esa burrada que traemos, y el Señor comienza a llamarnos al orden, a la sujeción, amén, a estar rindiendo cuentas. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿De qué está hablando? Pues de que nos rindamos cuentas, de que estemos considerando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, para poder estar con una cierta transparencia de nuestras acciones hacia los demás. 1 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, amén, el que está el que está amén, el que permanece, el que está dentro de la cobertura de Cristo, el que permanece el que está arriba de, sobre él, el que está dentro de Cristo, nueva criatura es, hermanos. Y aquí nueva criatura, nueva creación, nueva criatura. 1 Corintios 5:17, ¿no es? ¿Segunda? ¿Qué es? Segunda, perdón. 2 Corintios 5:17. Amén. Y entonces el que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Está hablando también de una creación, amén. Así como en Génesis estaba todo desordenado y todo estaba vacío y todavía estaba todo sin ningún objetivo en la tierra, hermanos, de la misma manera, repito, todo de nosotros antes de Cristo estaba vacío, estaba lleno de oscuridad, de tinieblas, hermanos. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora el poder creador, el poder de la palabra de Dios, el soplo, el ruach se llama, el Espíritu Santo, hermanos, sopla vida en nosotros y, repito, nos trae al orden. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desorden, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, hermanos, vivíamos como se nos antojaba, amén. Andábamos para acá y para allá, planificábamos y decíamos: mañana haré esto y porque quiero y porque lo hago, y mañana le diré esto porque quiero y porque me trato mal, y haré esto y haré lo otro. Ni siquiera tomábamos en cuenta a Dios en nuestras mañanas o en nuestras noches, amén. Nos levantábamos así como burro, ¿verdad? Sin mecate, y buscábamos la pantufla y nos metíamos a bañar y nos íbamos. Ajenos de Dios, dice la palabra de Dios, ajenos de Dios, ni cuenta le tomábamos, amén. Vivíamos a nuestra forma, a nuestro parecer, éramos hijos de desobediencia, había un desorden total en nuestras vidas, hermanos, amén. Pero Cristo, repito, nos hace nuevas criaturas, hermanos, y ahora el cristiano, inmediatamente en cuanto abre los ojos, lo primero que hace es doblar sus rodillas. Amén. Amén, amén. Eso es lo que hace el creyente. Lo primero que hace Dios es poner en orden su día, hermanos. Amén. Es lo que hace primeramente. Bien, vamos otra vez a Génesis 1, 2, hermanos. De ahí no nos vamos a estar moviendo, así que pongan un separador. Génesis 1, 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había una separación, entienda, las tinieblas, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, amén. Entonces la tierra estaba desordenada y vacía, hermanos. Viene la palabra fohu, que significa desorden del hebreo, y significa desolada, solitaria e infecunda, cosa que no vale, que está en soledad y vacía. Bien,
pues ilustra, hermanos, la tierra, ilustra al planeta con desorden. Y la tierra estaba desordenada, estaba sin orden, estaba desordenada y vacuidad, y tenía vacuidad, hermanos. Es decir, era superficial y carecía de contenido e interés. La tierra, el planeta Tierra, hermanos, estaba completamente sin interés. Nada, no había nada bonito. Intenté poner algunas imágenes que están aquí, miren, para que pudiéramos un tanto comprender cómo estaba la tierra antes de que Dios la creara. Amén. Esa vacuidad o esa sin sentido, hermanos, esa forma superficial, una forma que carece de interés. Usted de repente se da cuenta que los terrenos aquí en el centro de Tepa, el metro cuadrado anda en 20,000, 30,000 pesos. Y allá en mi rancho, hermanos, usted nomás vea dónde ponen un cerco y se lo regalan. Amén. ¿Por qué? Porque hay un interés en este lugar, hay un interés por ese territorio, hermanos. De la misma manera, es lo que nos quiere dar a entender, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando estaba desordenada y vacía, no había nada interesante, no había nada hermoso, no había nada bonito en la tierra. Todo era un desinterés. Y por lo tanto, hermanos, Satanás, la palabra de Dios dice que aquí andaba, por ahí andaba, amén, porque no había nada de interés. Sin embargo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene detalles, hermanos, para nuestras vidas, un Dios ordenado, comienza a darle sentido a la tierra, comienza a ponerle ese hermoso verdor que dicen los científicos que hay más de 3,000 tipos de verde en la naturaleza, 3,000 tipos de verde. Y comienza a darle un sentido, hermanos, al agua, a las cascadas, al mar. Si usted viera, por ejemplo, la corriente del Golfo de México, pudiera entender pues cómo es un río completamente dentro del océano Atlántico y cómo ese río sale del Golfo de México, hermanos, y se eleva hasta el norte del planeta, cerca de las Islas Británicas. Y ese Golfo de México, hermanos, esa corriente del Golfo lleva una corriente cálida. Por lo tanto, hace habitable a Estados Unidos, hace habitable a Canadá y hace habitable a todas las islas del continente europeo. Si no, hermanos, si no existiera esa corriente marina del Golfo de México, repito, sería algo vacío, amén, sin sentido, esta parte de la tierra. Además, déjenle doy otro dato. Esa corriente del Golfo de México sirvió para que Cristóbal Colón regresara nuevamente a Europa cuando encontró lo que ahora conocemos como América. Entonces él se vino navegando, llegó a las islas de Santo Domingo, si no me equivoco. Ahí él creyó que era la India, pues que era cerca de Asia, y regresó con su tripulación, hermanos, pero pues las fuerzas y la alimentación ya no les daba para regresar nuevamente a Europa, puestos a salvo, pero se encontraron con la corriente del Golfo de México, que únicamente pusieron su barquito encima de ese río y rapidísimo regresaron a Europa, hermanos. Amén. Así que, hermanos, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia y de gracia, repito, ese Dios ordenado comenzó a traernos nuevamente y a ponernos en un lugar completamente y perfectamente equilibrado. El orden es necesario para poder ver realizado todo lo demás. Si usted no construye, por ejemplo, un edificio en orden, si usted no construye, por ejemplo, hermanos, una casa en orden, primero los cimientos, luego, primero mide, ¿verdad? Primero hace las mediciones, etcétera. Entonces, hermanos, usted no va a poder contar con todas las cosas correctas. Y de la misma manera, de la misma forma, Dios estableció el orden en el universo, las leyes en el universo, para que todo lo demás pudiera existir. Dios no nos podía poner, hermanos, en esta tierra si antes no había leyes y orden. ¿Vamos bien, hermanos? Repito, Dios no nos podía poner en esta tierra si antes no existía leyes, si antes no existía el universo, si antes no existían los principios. Y ahí hay un montón de ejemplos que no nos vamos a
a concentrar en ellos, pero solamente intentan explicar la perfección de Dios al crearnos. Si usted se fija, por ejemplo, en las estrellas, usted va a tener toda su vida para contemplar las estrellas. Si usted se fija en los universos, en los agujeros negros de las galaxias, usted va a tener toda su vida para contemplar las galaxias. Si usted se fija en el cuerpo humano, hermanos, usted va a tener toda su vida para ir descubriendo, para irse asombrando, para ir entendiendo. Si estudia nada más el ojo del ser humano, si usted dice, a ver, voy a estudiar completamente el ojo, a ver, ¿por qué funciona el ojo? ¿Por qué parpadea? ¿Por qué lubrica? Hermano, le repito, toda su vida, hermanos, usted no va a dejar de asombrarse de esta belleza. Pero, repito, primero Dios tuvo que haber establecido un orden para que nosotros pudiéramos estar en la tierra. Si Dios no hubiera establecido la ley de la gravedad, por ejemplo, hermanos, de seguro muchos de nosotros aquí explotáramos. Si Dios no hubiera establecido, por ejemplo, la ley de ahorita se me fue la otra. Ahí está un montón. Entonces, hermanos, hay un montón de leyes y principios que, repito, no los vamos a estudiar, amén, pero que son leyes, amén, que usted no puede rodearlas. Y algunas de ellas son las leyes de la gravitación, amén, que hay gravedad, existe una gravitación, una gravedad que nos atrae a la tierra, amén. Usted avienta algo y va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley y usted no puede hacer nada en contra de esa ley. Repito, Dios ha establecido la ley. Amén, Dios ha establecido que haya un porcentaje de oxígeno aquí en la tierra, un porcentaje de oxígeno y de nitrógeno. Si esta variación, hermanos, si esta mezcla de nitrógeno y de oxígeno se altera, a usted y yo inmediatamente nos empiezan a explotar los pulmones y nos empieza a salir sangre por la nariz y esto se acabó. Amén. Así que repito, Dios primero estableció la ley. Dios primero estableció el orden para que usted y yo pudiéramos estar acá. Y ante esa ley y ante ese orden, hermanos, usted y yo no podemos hacer nada. Amén. De la misma manera, Dios estableció leyes para la biología, Dios estableció leyes para el matrimonio, Dios estableció leyes para la iglesia, Dios estableció leyes para la vida cristiana, hermanos, y usted no puede hacer nada en contra de estas leyes, porque si usted intenta hacerlo, hermanos, es más, aunque lo intente, no va a vencer o no va a lograr hacer nada. A ver, usted haga algo en contra de la gravedad. Haga algo, a ver, aviente y diga, no te vas a bajar, no te vas a bajar, no te vas a bajar. Y va a caer. Los únicos soberbios, amén, son los árboles, ¿eh? Soberbios que ellos crecen hacia arriba con orgullo, con fuerza, con firmeza. Ellos se levantan desde abajo y empiezan sus raíces a formarlas, hermanos, que es Dios, amén. El que comienza a levantar los brazos de las ramas de los árboles, el follaje hermoso hacia arriba, en contra de la ley de la gravedad. Pero repito, usted, hermanos, haga algo en contra de la inercia mecánica y no va a poder hacer nada. Es más, lo único que tenemos que hacer es estudiar la inercia mecánica, es estudiar la ley de la atracción, es estudiar la conservación de la energía, es estudiar, hermanos, por ejemplo, la ley del desplazamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues si tenemos un tráiler cargado con 120 toneladas de peso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a estudiar matemáticamente para poder utilizar ese tráiler en nuestro beneficio. Porque si yo me agarro a manejar un tráiler, hermanos, con 120 toneladas de peso, en una bajada me desbarranco. Amén. Lo que tenemos que hacer es estudiar estas leyes. Y por lo tanto, ahí vamos. Por lo tanto, hermanos, hay principios bíblicos, escuche, no los vamos a estudiar, porque esta no es la intención. Eso sería para otra serie después. Estudiar cada uno de los principios bíblicos, hermanos. Y por ejemplo, existe el principio de la individualidad, que se refiere a la imagen y semejanza de Dios. Yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios. Mi prójimo es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo eso lo entiendo como un principio, hermanos, yo me voy a cuidar. Amén. Yo voy a hacer ejercicio, yo voy a alimentarme bien, yo voy a dormir bien, yo no voy a dormir de más.
Porque eso también es algo contrario, amén. Hay unos que duermen poquito y hay otros que duermen de más. La Biblia dice que el ojo nunca cesa de dormir. El ojo nunca se cansa. ¿A poco no? Usted se levanta a las 8 de la mañana y al día siguiente a las 9. Y al día siguiente a las 11 de la mañana. Y al día no se cansa de dormir, hermanos. Pero hay un principio, hermanos. Amén. Hay un principio de la semejanza, de la imagen y semejanza de Dios, de mi prójimo. ¿De qué? De que si yo entiendo este principio, yo lo voy a cuidar, yo no lo voy a ofender, yo lo voy a saludar, yo lo voy a respetar. ¿Por qué? Porque no es que sea Sergio, es que es imagen y semejanza de Dios, amén. Por lo tanto, no le voy a robar, no lo voy a traicionar, no lo voy a defraudar, porque repito, es el principio de la individualidad. Otro principio, el principio del dominio propio. Si usted, hermanos, entiende este principio, que usted debe sujetar su carne, que debe sujetar su lengua, que debe sujetar su pensamiento, que debe sujetar sus intenciones, usted va a poder vivir y ser prosperado en esta tierra. Pero si usted se brinca, digamos, de alguna manera el principio del dominio propio y anda por ahí gastando al por mayor, con las tarjetas de crédito y con los créditos acá y por allá, ¿qué es lo que va a hacer por no tener dominio propio? Bueno, pues van a publicarlo ahí en el Facebook como droguero, ¿verdad? O que mala paga, ¿verdad? Le van a comenzar a decir. ¿Por qué? Porque está brincando una ley. ¿Vamos bien, hermanos? El siguiente principio bíblico, hermanos, el principio del carácter cristiano. Un creyente sin carácter, hermanos, es un caprichoso. Amén. Un creyente sin carácter cristiano, hermanos. Un creyente que simple y sencillamente vive porque ya y no se forma, hermanos. Amén. No se comienza a educar de la manera en que Dios quiere que un creyente sea, hermanos. Y tenemos muchos cristianos caprichosos. Muchos cristianos resentidos, amén. Muchos cristianos le dicen por allá jarrita de Tonalá, ¿cómo va? Jarrito de Tonalá, algo así, ¿verdad? Le dicen muñequita, ¿verdad? Sí. Amén, sin carácter, sin carácter. El lunes veíamos mi esposa y yo una película que se llama, ¿cómo se llamó? Perseguido por Cristo, algo así, del comunismo en la Unión, en Rusia, hermanos. Y como a un pastor, hermanos, le daban de golpazos en las piernas, en las plantas de los pies. Y él caminaba antes de ese martirio, hermanos, él caminaba normalmente. Bueno, pues todo lo que le estuvieron pegando lo dejó caminando mal. Le mataron enfrente de sus ojos a su hijo. Amén. Híjole, una cosa salvaje, que impresionante, ¿no? Y cómo es que ellos defendían y permanecían fieles a Cristo, amén. Así que usted y yo le decía a mi esposa, es que Dios sabía que yo no iba a aguantar, por eso me puso en una época donde había libertad para ser cristiano. Yo a la primera veo a mi Jimena y que me la van a maltratar, y yo, no, sí, yo me hago católico inmediatamente, ¿dónde firmo? Amén, hermanos, pero entonces es que nosotros debemos de ser firmes, hermanos. Y cuando usted vive bajo este principio, hermanos, usted es prosperado. Un pastor una vez me dijo sobre el principio del diezmo y de la ofrenda, hermanos. Me dijo, enséñate, aprende a vivir bajo el principio del diezmo y de la ofrenda y vas a ser prosperado en todo, hermanos. Y entonces por acá está, amén, el principio de la siembra y la cosecha. Si tú lo entiendes cómo opera, hermanos, este principio de bendecir a los demás, hermanos, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Amén. Pero muchas de las veces lo único que hacemos es retener. Lo único que hacemos es quedarnos con más. Amén. Intentamos llenarnos y en una debilidad de fe de decir, es que no me va a alcanzar lo que yo tengo. No, hermanos, así no opera esto. La palabra de Dios dice que tú seas fiel y Dios te va a prosperar y te va a bendecir, amén. Así que si estás buscando de Dios, si estás sirviendo en la iglesia, si estás amando a tu familia, cuidándola, si estás dando, hermanos, bendiciendo la obra de Dios, dando a tu prójimo que tiene necesidad, hermanos, tú hazlo y créeme que Dios te va a ir prosperando. Y hay varios principios, hermanos, pero no me quiero quedar ahí, repito, porque
porque no es el objetivo de esta lección el podernos quedar ahí, ¿sale? Así que existe el principio de la mayordomía cristiana, del servir a los demás. Existe el principio del dar a los demás. Perdón, el de la siembra y la cosecha se refiere a que todo lo que hago, todo lo que siembro, voy a cosechar, amén. Y eso es una ley, ese es un principio. Pórtate bien y vas a cosechar bienaventuranzas. Pórtate mal y las vas a cosechar. Así que ese es el principio de la siembra y la cosecha, y el principio de la unidad y de la armonía, hermanos, amén. Este es un principio de que si tú estás solícito en bendecir o en ayudar, en apoyar a la unidad, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Si tú estás en contra de la unidad, si estás en contra de la armonía, no vas a tener tú el beneplácito de Dios. Bien, número 2, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en orden, amén. No podemos comprender a este Dios trino en desorden. No podemos entender a Jesucristo peleado con Dios. No podemos pensar en que Dios está secreteándose con el Espíritu Santo y diciéndole porque que no se entere Jesús, que no se entere. No, hermanos, hay un perfecto orden, hay una perfecta unidad, hay una perfecta coordinación, hermanos. Hay gloria, amén, en cada uno de ellos. Hay una funcionalidad perfecta que nos da a entender, hermanos, que ese Dios trino, repito, opera bajo el orden. Y de la misma manera, hermanos, los ángeles, arcángeles, querubines, todo el ejército del cielo, hermanos, la Biblia nos enseña también que están bajo orden, no están desordenados. Usted no se puede imaginar un ejército en la tierra, ¿verdad?, en desorden. Me recuerdo de alguien cercano a la familia que me platicaba que si llegaba tarde el lunes después de las 8 de la mañana, así le iba, hermanos. Le ponían una buena para que pudiera entender que en el ejército hay orden. Y por lo tanto, hermanos, Dios también, el ejército de los ángeles, etcétera, todo está bajo orden. Cuando alguien se rebeló, inmediatamente el Señor se encargó de sacarlo. Amén. Pero me recuerdo del arcángel Miguel, si no me equivoco, que cuando peleó contra Satanás, dice que lo único que dijo fue: el Señor te reprenda. Amén. Es decir, no se agarró él con gritos y diciendo: yo soy el arcángel Miguel y tú te sujetas a mí porque yo soy arcángel y porque yo tengo la autoridad de Dios y sujétate, Satanás. No, dice la palabra de Dios que no profirió contra él ninguna otra palabra, sino que solamente le dijo: el Señor te reprenda. Quiere decir que el arcángel Miguel, por más poderoso que es y por más cosas maravillosas y no sé qué es lo que ha visto, sin embargo, hermanos, el arcángel Miguel también está bajo orden, bajo sujeción, amén. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos, hermanos, amén. Así que Romanos 1:7, por favor. Romanos 1:7. Espero que vayamos comprendiendo, hermanos, lo que se trata el orden de Dios, porque esto es lo básico para poder bajar a lo demás. Amén. No podíamos entrar con el orden de la iglesia si primero no veíamos que Dios es un Dios de orden. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahí estamos viendo que están trabajando en unidad. Amén. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay tres operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las tres, hermanos, operaciones de cada una de las personas trabajan en perfecto orden. Amén. Por lo tanto, si Dios, nuestro Padre,
El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es un Dios de orden. Por lo tanto, usted y yo hemos sido llamados también al orden. Amén. Y ya por último, hermanos, para terminar, el poder de la palabra de Dios sostiene el universo, hermanos. En Génesis capítulo 1 y de los versículos 3 al 31, todo el capítulo, hermanos, las palabras "y dijo Dios", "y llamó Dios", "y vio Dios", "e hizo Dios", se repiten constantemente a lo largo de este capítulo, lo que nos afirma, hermanos, el poder creativo de Dios con el poder de su palabra. Entonces, "y dijo Dios que se haga la luz", y se hizo la luz. Amén. Y luego después llama "e hizo Dios la noche y el día", y hizo Dios. Amén. Entonces completamente, ya lo explicaba un poquito, hermanos, con el poder de su palabra, el Señor Jesús, Dios comenzó a obrar la creación del universo. Vamos, por favor, a Juan 1. Ay, Señor, esto es tan complicado, hermanos, que me estaba quebrando la cabeza, que duré toda la tarde de ayer para sacar esto. Y ya me estaba rajando. Yo dije, no, esto del universo no es para mí, esto de ir para acá y para allá, Señor. Pero bueno, repito, no podemos comprender el orden de Dios si no entendemos a un Dios de orden. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, hermanos, significa logos. Amén. Este era, ¿quién? El Verbo, el logos, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el logos, por la palabra. Logos, escuche bien, logos significa, escuche toda la lista: noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho o mensaje. Esto significa verbo, logos. Amén, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Todas las cosas por Él, por la palabra de Dios, por Él, por Cristo. Ahorita vemos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz. Ya está hablando, en Él está hablando de alguien. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escuché, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se refiere, hermanos? A Jesucristo. Ay, pero ve cómo empieza Juan, hermanos. Es una cosa tan profunda que yo pienso que apenas a los teólogos aquellos locos alcanzan a profundizar en esto que hay aquí. Porque Juan 1, hermanos, se responde o se puede analizar con primera de Juan 1, pero no vamos a ir para allá. Ay, Señor. Hermanos, amén. Entonces, por la palabra de Dios, por el logos de Dios. ¿Quién era el logos? Jesucristo, amén. Así que Cristo, hermanos, era el de la fundación del mundo. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 3.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ya lo habíamos leído, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bien, amén. Acompáñeme ahora a Colosenses 1 del 15 al 20, y si usted puede leerlo acá, miren en la pantalla, hermanos, porque esta es la traducción del lenguaje actual. Me gustó más esta traducción de lo que dice la Reina Valera, pero usted lo va a tener en Colosenses capítulo 1, de los versículos del 15 al 20. Le repito, esta es la traducción del lenguaje actual. Mire, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Por medio de Él, lo que puede verse y lo que no puede verse. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad, orden. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo, hermanos. Ay, ay. Versículo 17, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Ay. Entonces, cuando estamos fuera de Cristo, no hay duda de que estamos fuera del orden. Amén. Por eso tenemos que buscar a Cristo, tenemos que ser como Cristo, tenemos que intentar reflejar a Cristo, porque eso es lo que tenemos que perseguir. Por medio de Él se mantiene el orden. 18, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupase el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Amén. Así que bueno, este es el Logos, hermanos. Amén. Esta es la palabra de Dios creando el universo. En el capítulo 19 de Salmos, hermanos, ya estamos terminando. El capítulo 19 de Salmos. Vamos a leerlo del 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermanos, el versículo 1 de Salmos 19 nos indica de que hay un orden, y de que ese orden, hermanos, es una revelación clara y contundente. La naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un orden. Hay un Dios regente, hay un Dios, hermanos, que ha establecido las leyes del universo, las leyes de la física, las leyes de la biología, y usted no puede reinterpretar esa ley. Y aunque usted diga, no, yo no sé que si Dios existe, no, ahí la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nada más voltea tu mirada a los cielos y comienza a estudiar todo lo que hay alrededor de Él, y tú te vas a dar cuenta que Dios, que la gloria de Dios es anunciada a través de los cielos, a través del firmamento, a través del universo, hermanos. Hay un orden, repito otra vez. Vamos por favor a Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, escuche bien, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que por más de que diga aquel irreverente, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera, porque Dios no existe, pues Dios ya te lo manifestó. Dios se da a entender, Dios se da a conocer a través de los cielos, del firmamento, de todo lo que tú puedas ver. El Señor ahí te está hablando de que existe un Dios, y de que ese Dios es un Dios de orden, y de que te llama a ti a que te metas al orden de Dios. Porque después aquí dice que ellos, no teniendo en cuenta a Dios, se entregaron a hacer lo que les convino o quisieron hacer. Amén. Así que repito, los cielos cuentan a ese Dios de orden. El versículo 2, hermanos: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, hermanos. Bueno, pues hay un llamado al orden, y ese llamado es continuo. Así que el universo, hermanos, o el orden de Dios es un púlpito que nos predica día a día que nos debemos de sujetar. Día a día, constantemente está llamándonos al orden, ya sea a través de tus padres, joven y señorita y señorito. El Señor te está llamando al orden, ya sea a través del pastor, a través de la predicación. Dios te está llamando al orden en tu vida. Ya sea a través de las leyes, el Señor te está llamando al orden. Es continuamente, continuamente, continuamente. Obedece, 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 obedece. Un día emite palabra a otro día. Amén. De repente, apenas el Señor nos acaba de dar una relajada la semana pasada, y venimos otra vez a la iglesia y otra vez nos da otra palabra. Amén. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros como que intentamos hacernos los que no entendemos, o los sabios, ¿verdad? A veces unos niños comienzan a tramar mentiras, ¿verdad? Para salirse con la suya, ¿verdad? Y de repente también uno como creyente, como cristiano, dice, no, a ver, si yo hago esto y si no oro, pero no veo esas cosas, Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar. No. Entonces, hermanos, hay un orden llamándonos continuamente. Está hablándonos y hablándonos y hablándonos de que tenemos que incluirnos al orden. Amén. Y bueno, nada más, 1 de Juan 2:16, si alguien lo lee rápido, por favor. 1 de Juan 2:16, nada más eso vamos a leer. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que intenta, hermanos, distraernos? Bueno, por las vanaglorias del mundo, amén, los deseos de la carne, todo eso intenta llevarnos a distraernos hacia otras circunstancias. Pero repito, ese Dios de amor, ¿se acuerda cuando su papá le llamaba, su mamá le llamaba, su abuelita le llamaba al orden? Que le hablaba y le decía, a ver, mi hijo, venga para acá, ven, voy a platicar contigo. Bueno, pues de la misma manera, hermanos, Dios también nos llama al orden. Dios comienza a platicar con nosotros a través de la palabra de Dios y de la oración en primera instancia. Amén. Y el versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. A donde quiera que tú vayas, hermano y hermana, Dios te va a recordar que debes de venir al orden. Dice el salmista, amén, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿A dónde me iré? Amén, aunque me intente esconder, aunque me intente, incluso aunque te intente ignorar. Amén, de repente hacemos como que Dios no nos habla. Sin embargo, ¿a dónde nos huiremos de su presencia, hermanos? Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que a donde quiera que tú vayas, hermanos, Dios te va a llamar al orden. Dice el Salmo, hermanos, que no sé por qué se me olvidó apuntarlo, pero la traducción al lenguaje actual
no me vaya a apedrear, por favor. Pero así dice el Salmo, no me acuerdo si es el Salmo 32:9. Escuche usted lo que dice en el lenguaje actual. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Es un salmo, hermanos, pero no sé por qué por alguna distracción no puse el texto, amén. Pero habla el salmista de que no seas como el caballo, amén, como el mulo y el caballo sin entendimiento. No me acuerdo. Sí, es el 32:9. A ver. 32:9. Entonces en la versión Reina Valera, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, hermanos, amén. Así que, ¿de qué estaba hablando, hermanos? Este salmista, el salmista David, bueno, estaba hablando prácticamente de que había cometido un pecado, de que se había desordenado, amén. Y por lo tanto, a nosotros también de la misma manera el Señor nos dice, no seas así, lo dice la palabra de Dios, yo no. Y sabe que estaba escuchando una predicación durante la semana y el predicador decía, no pidas disculpa cuando estás interpretando la Biblia, porque es Dios el que está hablando. Así que, hermanos, yo me disculpo cada momento, le digo, hermanos, pues pero así dice la Biblia, pues ni modo, hermanos. Así que no me voy a tirar con la silla, pero voy a volver a leer para terminar el Salmo 32:9 con la versión del lenguaje actual. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Amén. Así que Dios nos va a llamar al orden, hermanos. Y recuerdo a un rey donde Dios le dice y le habla, amén, acomoda tu casa porque vas a morir. Ordena tu casa. A Ezequiel, amén. Ezequías, gracias. A Ezequiel le dice, ordena tu casa. Santo Señor. Y para allá vamos a ir, amén. Vamos a ver el orden en todos los factores. Pero, hermanos, cuando Dios llama al orden es porque quiere bendecir, amén. Muchas de las veces en lo terrenal, un padre o una madre cuando quieren heredar a sus hijos, pero lo ven desordenado, no le dejan nada. O al menos no en ese momento. Amén. Cuando lo ven aquí y allá, tal vez un papá o una mamá tengan una empresa, amén, pero ven al hijo todavía todo loco y todo viviendo la desventura, y el papá y la mamá dicen, pues yo ya quisiera descansar, ¿verdad? Y quisiera que nuestro hijo tome las riendas de la empresa, pero ahorita todavía no. ¿Por qué? Porque está desordenado. Y de la misma manera, hermanos, Dios nos quiere entregar dones, nos quiere entregar bendiciones, Dios nos quiere ensanchar, Dios nos quiere dar más. Pero tal vez Dios no lo ha hecho con nosotros, con cada uno de ustedes, conmigo, porque aún no estamos en el orden que Dios quiere que estemos, hermanos. Amén. Dios desde cuándo que nos está esperando ya con bendiciones. Amén. Hace mucho tiempo leía los dones del ministerio, hermanos, y cuando leía al hermano que escribía que el Señor lo usaba en profecía, él por muchos años dice que él le oraba a Dios y le decía, Señor, dame el don de profecía, dame el don y dame el don. Y años, hermanos, orando, y le dijo, Señor, ¿cuántos años tengo esperándote que me des el don de profecías? Y el Señor en ese momento dice que le habló y le dijo, no, yo tengo años esperándote que ajustes tu vida. Entonces, hermanos, Dios ya tiene talentos, Dios ya tiene dones, Dios ya tiene incluso riquezas tal vez para nosotros también, empresas o no sé lo que usted quiera o lo que Dios quiera darle. Dios ya quiere bendecirnos, pero mientras nosotros, hermanos, no podamos entender que hay un orden de Dios, que tenemos que hacerlo a la manera de Dios, no nos los va a entregar, nos va a ir deteniendo todavía. Acuérdense Israel cómo lo pasó por 40 años allá a la vuelta, amén. Vuelta y vuelta, 40 años, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque eran desordenados. Así que poco a poco vamos a ir
hablando, amén, de el orden en distintas facetas. Y cuando toquemos puntos así como que no digas, ay, lo dijo por mí, amén, no lo dije por ti, lo dije por ti. Amén, no digas, es que lo estoy diciendo por mí. Sí, lo estoy diciendo por ti. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Por qué? Porque vamos a tocar la tela de varias facetas de matrimonios, de papás, de hijos, en la iglesia, como miembros, como ministros, hermanos. Y repito, muchas cosas que se nos parecen normales, a veces estamos desajustados y lo único que nos mete al orden en primer momento es la palabra de Dios. David oraba, amén, y decía, líbrame de mis propios errores, de los errores que me son ocultos. Amén. No nos damos cuenta a veces de lo que estamos fallando o faltando, amén. Y creemos que estamos caminando bien, y la palabra de Dios nos confronta. Dice la palabra de Dios que es de doble filo, eficaz, amén, que penetra el alma, que corrompe los huesos, amén, que discierne las intenciones del corazón, amén. Y de eso se trata, amén, que si hay algún error en nuestras vidas, pues podamos regresar. Bien, pues espero que haya quedado un poquito claro, hermanos, sobre este asunto. Repito, es algo muy, muy profundo. Estudiar al Dios desde la cosmología, desde el universo, es bien complicado. Ay, Señor, ya mero me rajaba ayer, ya decía, ya mejor no, pero pues bueno, si no lo intento hacer, pues nunca voy a superarlo, ¿eh? Tengo que hacerlo y usted me tiene que aguantar en lo que aprendo. Bien, hermanos, en la próxima semana estaremos hablando sobre el orden, las consecuencias del orden y las consecuencias del desorden en Deuteronomio, que dice en la Reina Valera las consecuencias de obedecer a Dios y las consecuencias de desobedecer a Dios. Es Deuteronomio 32, no me equivoco. Deuteronomio 32, las consecuencias de estar en el orden y las consecuencias de estar en el desorden, por si usted quiere irle dando una revisada. Si usted quiere irlo leyendo, ojalá y tenga una enciclopedia o una... Ay, no es Deuteronomio 32, Señor. Ay, Señor. Las bendiciones de la obediencia y las bendiciones... ¿28? Ay, gracias. Ojalá, repito, usted tenga un comentarista bíblico y un libro, amén. Vamos a estar viendo bendiciones de la obediencia, 28. Amén. Así es, todo el 28 lo vamos a estar desfragmentando, pero ojalá y usted ya pueda haber avanzado en estudiarlo usted individualmente para que podamos comprender más globalmente. Amén. Así que gracias, Señor, por este tiempo, Espíritu de Dios. Te pido que hayas usado